Un placer también para nosotros. Doña Patricia Solana. Doña Patricia Solana es abogada, es socia de Altaley y miembro de la Asociación Jurista Libertad y Ley. ¿Lo he dicho bien? Buenas tardes, perfecto. Muchas gracias por estar aquí también. Igualmente. Bueno, arrancamos con algo que a mí me parece muy sucio. Tú no puedes estar criticando si la lona de los del Desocupa te ofende o no te ofende y hacer algo macarrónico, en el peor sentido del término, que es, en plena campaña electoral, esto es el martes, publicar la oferta pública de empleo para beneficiarte, para intentar, como el que hace ofertas de 20.000 euros a los niños, exactamente igual. Esas son las cosas que le gusta hacer a Sánchez. Empieza la fiesta para algunos, mientras otros cuentan las horas para dar inicio a la campaña electoral. Unas semanas donde la imparcialidad se ve enturbiada por los usos partidistas que hacen los de Sánchez de la Moncloa. Lo último, aprovechar uno de los últimos consejos de ministros hasta las elecciones para anunciar una nueva oferta pública de empleo para 2023. Y un anuncio denuncian organizaciones sindicales que ni se les ha comunicado ni han tenido tampoco encuentros para comunicar cuáles son sus necesidades. Pero es que el mismo día en que se aprobó en el Consejo el adelanto electoral, los de Sánchez anunciaron una lluvia de 440 millones de euros para publicidad institucional y una cifra 4 veces superior a la anterior licitación. Desde el mes de mayo, los socialistas se han afanado en el ataque a la oposición desde el gobierno, ya fueren actos públicos o simples ruedas de prensa como esta. A ver si nos podría aclarar desde el gobierno en calidad de qué acudía el ministro de la Presidencia al acto. Siempre es el gobierno quien decide qué miembro del gobierno, qué ministro o qué ministra le representa. Creo que es un paso más en una campaña de deslegitimación de este gobierno. Pero cuando ocurren en otras partes del mundo, las protagonizan partidos antisistemas o partidos extremistas. Y lo lamentable es que en España esta campaña la está protagonizando el Partido Popular, que fue un partido de gobierno. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, ha sido amonestada hasta en 2 ocasiones en un mismo año y sancionada por la Junta Electoral Central precisamente por romper con la imparcialidad institucional de la Moncloa. Pero no ha sido tampoco la única. Yo creo que ya es bastante evidente que el proyecto político del señor Feijóo es derogar, es destructivo, es hacer que nuestro país retroceda, derogando avances que hemos aprobado durante esta legislatura. El Partido Popular ha denunciado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por precisamente vulnerar el principio de neutralidad de los poderes públicos al atacar al líder de la oposición. Patricia Solana. Bueno, realmente lo que están haciendo, no solo lo que se ha expuesto, sino a través de Real Decretos legislativos en Consejo de Ministros, como por ejemplo el del 28 de junio, aprobar una serie de medidas que afectan a un montón de circunstancias, bajo la denominación de por circunstancias económicas, de la guerra de Ucrania, de ayuda a la isla de La Palma, de transposiciones de directivas. Han redactado 226 artículos, entre ellos que modifican muchísimas cosas, como por ejemplo a nivel procesal, civil y penal, el recurso de casación. Todo esto... Eso olvidándonos, porque usted es así de buena y de generosa, de la pandemia. Bueno, olvidándonos de todo lo que se ha hecho a lo largo de estos años. Pero claro, estos reales decretos realmente se utilizan en situaciones de necesidad y de urgencia, no para meter determinadas circunstancias legislativas que vienen bien con la motivación de que existe actualmente una situación de colapso judicial que realmente no lo debe de sacar el escalón del recurso de casación, sino lo que se debe de ir, por ejemplo, es a otro tipo de medidas dentro de los juzgados, como es la operatividad que existen o mayores ayudas a los jueces. Doña Isabel. Bueno, yo creo que uno de los mayores reproches que se puede hacer al bipartidismo precisamente es el uso de las instituciones como meras herramientas de poder de los partidos. Y hemos visto cómo el señor Sánchez ha dado un paso más y utiliza el CIS de Tezanos, utiliza la Moncloa durante la campaña electoral, utiliza las instituciones del Estado para su propio servicio. Y lo más llamativo de todo esto es que cuando en distintas entrevistas se le ha sacado estos temas a la palestra, pone cara de no, si esto no va conmigo, debe ser que los españoles vemos otra realidad totalmente alejada de lo que realmente hace el señor Sánchez, pero hay que echarle de la Moncloa y el 23 de julio creo que tenemos una oportunidad histórica. De oro.
para Isabel, regenerar las instituciones, para que las instituciones del Estado vuelvan a estar al servicio de los españoles y no de los partidos políticos, y para hacer un cambio de rumbo en España. Bueno, en unas horas arranca la campaña de ese 23J. Hoy ha estado en su pueblo natal Alberto Núñez Feijóo, donde ha estado arropado por su hermana, por su madre y por su pareja. Desde allí se ha reivindicado como una persona llana, como una persona humilde, en contraposición de las excentricidades que hemos visto de Pedro Sánchez. Ha dicho que es su momento y que si llega a la Moncloa esto demuestra que una persona de aldea puede llegar a ser presidente. Vengo a empeñar mi palabra de que si tengo la confianza de los españoles, no les defraudaré. Y creo que es el momento de un cambio político en España, es el momento de la alternancia política en España, es el momento de que la democracia española pueda poner a un chaval nacido en una aldea en la presidencia del gobierno. Es mi momento, pero sobre todo, y lo más importante, es que es el momento de la democracia. Es su momento, dice Alberto Núñez Feijóo. Isabel. Bueno, y que es el momento de la alternancia, no de la alternativa, como debería ser, porque parece que el señor Feijóo quiere echar a Sánchez, pero no quiere echar las políticas de izquierdas que vienen lastrando a nuestro país, todas las políticas ideológicas y las políticas económicas que han llevado a la situación actual de España. Es bueno, pues curioso que el señor Feijóo, yo creo que por esa falta quizá de empatía y cercanía con los españoles, pues está haciendo una campaña un poco pues más cercana, con estos vídeos más personales o este acercamiento a su tierra natal. Pero está bien que los políticos, además de ir en campaña electoral a los lugares donde nacieron o donde vivieron o donde trabajaron, vuelvan también después de las campañas electorales. Yo tengo una sensación agridulce. Por un lado, me gusta que haya ido allí, me gusta que haya sido apoyado por su hermana, por su madre y por su mujer, lo cual viene, supongo yo, a demostrar que en muchas partes de España este es un país donde mandan las mujeres, esto es un matriarcado, ¿eh? Lo digo porque sin que se apropien de ellos los de Podemos. Pero sin cuotas. De forma natural, sin cuotas, sí, sí. Luego la otra cosa, la negativa, es que yo no sé en qué ayuda a ser buen presidente de este país venir de una aldea, venir de un pueblo medio grande, venir de una ciudad enorme, no sé, bueno, sí, pues vienes de una aldea, estupendo, ¿y qué? ¿Y qué? Es un punto de partida, ¿no? Pero un punto de partida muy inicial en el que tú inicias esa campaña en tus orígenes. Pero claro, realmente lo que es la capacidad política de una persona, que su puesto ahora ya no es un puesto de una comunidad, sino es toda España, realmente se desata en el conocimiento de cada una de las provincias, de las diferenciaciones que hay en pueblos, en ciudades. Entonces es ahí donde él de verdad tiene que dar la talla, en el conocimiento de todos esos contextos y no en el inicial suyo. Bueno, avanzamos. Emiliano García Paje, el único varón socialista que aguanta en Castilla-La Mancha, dice que va a pedir a Sánchez una consulta a la militancia sobre si, en el supuesto de que el PSOE pierda, como parece, el 23 de julio y el Partido Popular precisa de una abstención socialista, pues quiere que lo decida la militancia y no que lo decida el gran Pedro Sánchez, que bueno, sería un poco lo lógico. No sé si os suscita algún comentario. Hombre, yo creo que el comodín de la lista más votada lo llevamos escuchando desde el principio por todos los partidos políticos, pero realmente es una cuestión de resultados electorales. Es decir, si mi resultado electoral está muy próximo a una mayoría absoluta, evidentemente se aboga por la lista más votada. Pero si mi resultado electoral está muy alejado, evidentemente tengo que tender a los pactos. Y claro, eso es así. Sí, sí, aquí Paje me parece que se va a quedar más solo que el Quijote. Isabel. Bueno, yo creo que efectivamente se ha acabado la etapa de los gobiernos en solitario. Yo creo que el bipartidismo tiene que asumir que tiene que hacer pactos, que tenemos que respetar las decisiones de las urnas. Y bueno, pues el señor Feijóo, al igual que el señor Paje, han estado hablando de la lista más votada. Sin embargo, yo creo que esto es un fraude al parlamentarismo, porque sin duda creo que tenemos que respetar la voluntariedad de los electores y sus decisiones en las urnas. La Constitución no dice nada de todo eso. Lo que hay que hacer es llegar a acuerdos, llegar a pactos y cambiar de verdad las políticas de la izquierda y sacarlas de las instituciones. Bueno, pues un sitio donde
se ha respetado esa lista más votada, es en Murcia, donde de momento no hay pacto de investidura para Fernando López Miras, que ha celebrado hoy su primer debate de investidura. De momento, tanto PP como Vox están muy enrocados en su postura. Desde el Partido Popular quieren un gobierno en solitario, mientras que desde Vox exigen al menos 3 consejerías. Hoy, en ese primer discurso de ese debate de investidura, Fernando López Miras intentaba cortejar a Vox y decía que no eran tan distintos. Vox da por fallida la investidura de López Miras. Nosotros queremos conformar un gobierno fuerte que represente a más del 60% de los murcianos, pero el Partido Popular no está por la labor. El Partido Popular no entiende el mandato de los ciudadanos. De nada han servido por el momento los intentos del candidato popular de acercarse a la formación de Abascal. En su primer debate de investidura tras los comicios de mayo, López Miras llama a la reflexión. Investir a un presidente no es otorgarle un cheque en blanco. Me presento ante ustedes convencido de que alcanzar compromisos para lograr las mejores soluciones para el 1,5 millón de ciudadanos no implica renunciar a mis convicciones políticas. E insiste en que se respete la voluntad de lo que los ciudadanos han escogido en las urnas. Este miércoles el PP daba por finalizada la toma de contacto con los de Abascal para lograr un entendimiento. El Grupo Popular aspira a poder alcanzar numerosos acuerdos con Vox. La mayoría de los ciudadanos nos los piden y estoy seguro de que podré contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Vox para aquellos asuntos que resulten de interés general. Y ellos insisten en que van a votar que no a su reelección y acusan al presidente de los populares, Núñez Feijóo, de utilizar a la región murciana como arma arrojadiza en esta campaña electoral. Este acto de propaganda, más que una investidura, es eso, el inicio de una campaña electoral que, desde luego, el señor Feijóo, usurpando las competencias como presidente del Partido Popular de la región de Murcia y mostrando un claro desconocimiento de lo que sucede. Vox, que ha pasado de 4 a 9 escaños, ha propuesto a los populares hasta 3 consejerías para poder negociar, como Agricultura, y un acuerdo que sería muy similar al alcanzado en Extremadura. Este viernes la sesión de investidura del Popular se retomará a las 9:30 de la mañana. López Miras necesitaría de una mayoría absoluta, de lo contrario esperar al próximo lunes a alcanzar una simple necesaria que se le escapa. Isabel. Creo que el Partido Popular en Murcia tiene una oportunidad para formar un gobierno sólido junto a Vox y dar la mayoría absoluta no solo para la investidura, sino para apoyar y aprobar todos los proyectos a lo largo de la legislatura con el apoyo de Vox. Vox ha sacado casi un 20% de voto en Murcia y creo que es legítimo que se esté reivindicando la entrada en ese gobierno, más si cabe después de la anterior legislatura, donde el señor Miras pues, negoció con los tránsfugas de Vox, y por eso creo que es fundamental que Vox entre en los gobiernos. Decía el señor López Miras que, bueno, que se apoyaría en Vox para aprobar determinadas medidas, sin embargo, tiene que estar Vox dentro del gobierno para condicionar las políticas del Partido Popular, porque no nos fiamos, lo hemos visto en la anterior legislatura, y por eso creo que es fundamental. Y esto no es una cuestión de sillones, es una cuestión de respetar a los votantes murcianos y de respetar las promesas que se han hecho por parte de Vox, que no vamos a regalar gobiernos, tenemos la mano tendida, lo hemos demostrado en la Comunidad Valenciana, lo hemos demostrado en Extremadura y lo hemos demostrado también en Castilla y León, y por eso creo que el Partido Popular tiene que sentarse a negociar. Supongo que esto es una estrategia electoral, el señor Feijóo, que quiere llegar el lunes al debate electoral y que el señor Sánchez no le reproche pues, que ha pactado con Vox, que recuerdo, tiene un casi 20% de voto en Murcia, y creo que lo más sensato, y pensando además en los murcianos y respetando la representatividad de los partidos políticos, creo que es fundamental y necesario conformar gobierno con Vox en Murcia. Isabel, ¿por qué en Baleares sí se aceptó ese acuerdo programático y hubo tanta fluidez en las conversaciones y aquí, sin embargo, no estamos viendo esa misma situación? Pues es curioso, porque hemos visto que Vox ha tenido siempre la mano tendida al Partido Popular, hemos negociado evidentemente en función de nuestra representatividad, pero debe ser que el señor Feijóo, como digo, no está pensando en los murcianos, sino que está pensando en su campaña electoral y en sus intereses electorales. Yo creo que sería nefasto para los murcianos una repetición electoral, y creo que el Partido Popular, lo vimos con la señora Guardiola en Extremadura, que parecía que el acuerdo no iba a salir adelante, más después además de los insultos y la deslegitimación que se hizo por parte de esta señora a Vox, y Vox estuvo allí para ofrecer un acuerdo programático, y creo que en Murcia tiene que pasar exactamente lo mismo. La diferencia yo creo que es que hay una inercia mucho peor
en Murcia de traiciones anteriores, de Efectivamente, personas no nos podemos fiar que del van Partido de uno al Popular. otro partido, de tránsfugas en el pasado, en fin, cosas del pasado, pero que dejan una telilla. Y luego que en Baleares no teníais un 19% como Murcia. Eso claro, es. Y yo no. creo que lo que se desprende de las declaraciones de López Miras es que quiere utilizar a Vox como un mero bastón para alcanzar el poder, y yo creo que eso no está respetando la voluntad de los murcianos. López Miras está casi rozando la mayoría, y yo creo que él piensa, analizando los datos que se han dado, de que existe un 30% todavía de personas indecisas y que esa indecisión se mueve más hacia el bloque de la izquierda, que él considera que si muestra esa fuerza y muestra que va a hacer lo mínimo pactos con Vox o realmente no le necesita, por así decirlo, está haciendo como un leve guiño hacia la izquierda, y eso puede servir como modelo para el resto de España. Es posible, pero ya te digo yo que si se repiten las elecciones lo va a pagar caro. Probablemente. Lo van a pagar caro los dos, porque el elector no se olvida de que no se han sabido poner de acuerdo y hace una lectura muy sencilla, muy simple y letal. Y letal. Eso suele ser así siempre. Bueno, algo extraordinario. ¿Alguna buena noticia tenemos que dar aquí, Marina, por favor? La de hoy, espectacular. A pesar del bono joven, de los 400 euros que se pueden gastar en todo menos en libros los jóvenes, ¿verdad? A pesar de los alquileres protegidos, a pesar del Interrail para todos que paga Pedro Sánchez, a pesar de las promesas en el aire de los 20.000 euros de herencia universal, el 48% de los que van a votar el 23 de julio por primera vez dice que lo va a hacer al PP o a Vox. Vaya estruendoso bofetón en la cara de Pedro y de Yolanda, de los dos. Me encanta esta noticia. Los electores que votarán por primera vez el próximo 23 de julio se decantan por la derecha en intención de voto. Así lo ha detallado el último barómetro del CIS. Los datos sitúan al Partido Popular encabezando la intención de voto con un 27,2%. Le sigue el PSOE con un 23,8%, Vox con un 20,8% y a la cola se sitúa Sumar con una intención de voto del 12,6%. Es decir, el bloque de la derecha se sitúa en primer lugar con un total del 48% frente al bloque de la izquierda, que suma un total del 36,4% entre los votantes más novatos. Una encuesta que deja bien claro que los esfuerzos de la izquierda para captar el voto joven están siendo en vano. Medidas como el bono cultural, los cheques para el alquiler, la financiación a los menores de 30 años del 50% del Interrail por Europa o el descuento del 90% en trenes y autobuses y del 50% en trenes AVE son algunas de las medidas que la izquierda anunció para captar el voto joven. Pero atención, a este listado se sumó hace unos días la medida que Yolanda Díaz califica de herencia universal. La líder de Sumar propone otorgar a los jóvenes a partir de 23 años una ayuda de 20.000 euros, medida que desató hace unos días un fuerte rechazo y múltiples críticas. Incluso el presidente de la COE le pidió a Díaz más seriedad y que se estudie las cuentas del Estado, porque ¿de dónde piensa sacar Yolanda Díaz los 10.000 millones de euros que costaría esta medida? En cualquier caso, los datos publicados por el CIS reflejan la preferencia de los españoles por la derecha y que las promesas de la izquierda ya no se las creen ni los más jóvenes. Patricia. Bueno, aparte que sociológicamente siempre hay como una situación reactiva en contra de lo que hacen los jóvenes años atrás, es decir, si han dado una oportunidad al bloque de la izquierda para arreglar una serie de cosas y se han dado cuenta que no ha habido absolutamente ningún cambio favorecedor, sino todo lo contrario, pues evidentemente la gente joven reacciona y tiende a todo lo contrario. Además, fundamentalmente hay dos parámetros muy importantes para la gente joven, bueno, dos, tres quizá. Uno es la familia, el empleo y la vivienda. Y realmente a día de hoy la familia está quebrada, el empleo destruido y el acceso a la vivienda es muy complicado. Por lo tanto, la gente joven vuelve otra vez a esos parámetros clásicos protectores de todos de estos fundamentos para ver si por fin se considera que se puede hacer algo y que ellos tienen otra alternativa distinta. Está claro que los jóvenes que votan por primera vez ahora no están pensando en votar al comunismo, a los que rodean el Congreso o a todo esto. Bueno, yo creo que los jóvenes están cansados de esos mensajes populistas, de esa deriva de la subvención que les está intentando vender la izquierda y bueno, como decía Patricia, creo que ahora mismo tenemos unos retos fundamentales
con la juventud y afrontan un futuro y un presente que no es el que vivieron sus padres. Sus padres se pudieron comprar una casa con hipoteca o sin ella, sus padres vivían en barrios donde no había delincuencia, muchos jóvenes tienen miedo a salir a la calle y yo creo que esto lo están viendo y además cuando los jóvenes acceden a las redes sociales y escuchan directamente el mensaje de Vox, no a través del filtro de lo que les quiere contar el medio lacayo del partido político de turno, pues escuchan el mensaje de Vox habla de patria, el mensaje de Vox habla de que formar una familia no sea una utopía, hablan de libertad, hablan de seguridad. Entonces, cuando los jóvenes escuchan ese mensaje, pues evidentemente es lo que ellos quieren, porque es lo que han vivido sus padres. Y con la deriva, en especial en estos últimos años, de las políticas socialistas, hemos visto cómo se está acabando con todos estos principios y con todos estos derechos que tenían nuestros padres, tenían nuestros abuelos y que hoy están totalmente alejados y han visto cómo tenemos un bipartidismo que se ha repartido en las instituciones, como comentábamos al inicio del programa, cómo tenemos administraciones que se gastan el dinero en agendas etéreas, en la Agenda 2030, y claro, los jóvenes piensan, oye, ¿y qué hay de lo mío? ¿Por qué no puedo acceder a una vivienda? ¿Por qué no puedo formar una familia? ¿Por qué tenemos inseguridad en las calles? ¿Por qué tenemos un narcopiso en el bloque de edificios que mis padres se compraron este piso con el sudor de su frente? ¿Por qué hay bandas latinas en la calle? ¿Por qué hay bandas latinas? ¿Por qué hay políticas buenistas? ¿Por qué se protege al delincuente? ¿Por qué se está protegiendo? Entonces, los jóvenes cuando acceden a través de las redes sociales, de Twitter, de Instagram, escuchan el mensaje de Vox y dicen, si es que esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Quizá demasiadas directrices, ¿no? En todo. El gobierno les ha dicho casi absolutamente lo que tienen que hacer en todo, en el feminismo, el cambio climático, lo que tienen que comer, cómo no. Y entonces, cuando tú te excedes en esas directrices, pues al final la gente joven reacciona y dice, bueno, pues hasta aquí. Y yo creo que hay mucha crispación, ¿no? Eso también debe cansar a los jóvenes y quieren al final un cambio de Por gobierno, supuesto. Caras nuevas. Bueno, tenemos que hablar de Puigdemont. Ayer les contábamos esa retirada de la inmunidad del expresidente de la Generalitat. Hoy ha hecho unas declaraciones muy jugosas acerca del Partido Socialista. Puigdemont reconoce que antes, durante y después de la concesión de los indultos a los líderes del Procés, a él le hicieron la misma oferta, eso sí, a cambio de una breve estancia en la cárcel. Persones del PSOE i no una vegada. Ells sempre han, abans dels indults, durant els indults i després dels indults, la seva proposta sempre és la mateixa. Que jo els he dit la resposta que dic en privat i que dic en públic. No és la meva situació la que arreglarà el conflicte. No cal que em vingueu a presentar solucions felices, que m'entregui i que ja em fareu un indult i que ja em tractareu bé. No busco això. No, això no arregla res. Sí, això era raonable que ho processessin perquè ho anaven a fer amb els presos polítics i per tant era creïble que ho fessin, però jo no estic disposat a això, jo no busco un indult. No, ja ho sé que ara jo, si hagués acceptat això, estaria segurament al carrer. I estaria a Girona, però no he anat a l'exili a fer això. Bueno, esto lo cierto es que no sorprende a nadie, ¿no?, que le hayan ofrecido ese indulto cuando Pedro Sánchez se comprometió, antes de ser presidente, a traerle de vuelta a España. Bueno, yo creo que la mafia nunca deja de ser la mafia y el PSOE ha pactado con la mafia precisamente para mantenerse en el poder. Entonces esto me recuerda un poco a la película de Al Pacino, de Atrapado por su pasado, y es que parece que ahora Pedro Sánchez se quiere alejar de esta realidad, pero yo creo que todas las concesiones ilegales que se han hecho, además, en especial desde el 1 de octubre de 2017 del golpe en Cataluña, han sido gigantescas y lo hemos visto como las prebendas que ha tenido el señor Sánchez y esto es inadmisible, sin duda. Pedro Sánchez, a lo largo de esta campaña, debe de especificar y aclarar si le indultaría o no. Es muy importante porque esta persona salió de España en un maletero, ha estado durante años criticando el Estado español, criticando todos sus organismos judiciales y amparado bajo el paraguas de los organismos europeos, se ha permitido dilapidar cada una de estas instituciones y cuando ya no le ha quedado nada que hacer, ha arremetido incluso contra todas estas instituciones diciendo que se considera un preso político. Es totalmente inadmisible. Qué bien le ha salido esta operación a Pedro Sánchez, ¿eh? Porque si este tío, en lugar de presumir de idiocia, fuera más listo, hubiera tomado la palabra, hubiera pasado 3 meses en la cárcel, le hubieran indultado, ¿eh? Y estaría hoy haciendo campaña, que es lo que quiere, no quiere otra cosa. En cambio, pues se le ha pasado el arroz
se le ha pasado el arroz, ahora ya no le van a dar nada, ahora ya va a perder la inmunidad parlamentaria en Europa, ahora, dentro de 8 meses o cuando sea. ¿Y qué futuro tiene Puigdemont ahora? Ninguno. Le ha pasado la oportunidad de su vida a este Pedro Sánchez, que será irrepetible, y él no se ha quedado con las cartas que le venían, que eran bastante buenas, las mejores de lo que se podía uno imaginar después de 6 años de fuga, de hacerle la pirula a la justicia española, que pensaba que esto iba a durar siempre. Pues no, evidentemente. Bueno, pero estos 6 años de fuga no se los quita a nadie, ¿eh? Sí, le quita lo bailado. Bueno, mientras los demás han estado aquí. Y ya veremos qué pasa con el nuevo gobierno, a ver si el nuevo gobierno cuando venga dice, pues chico, claro. Porque ya ves. En fin, hoy reacciones a esto que ha dicho Puigdemont, la de Cuca Gamarra, que se queja amargamente de la actitud del PSOE enviándole emisarios al fugado Puigdemont. Pedro Sánchez mantiene desde ayer silencio. Todavía no se ha pronunciado, pero quien sí se ha pronunciado es Puigdemont. Y ha desvelado el pacto oculto que tiene con Pedro Sánchez, que es también el programa oculto con el que Pedro Sánchez quiere mantenerse en la Moncloa a partir del 23 de julio. Quiere reeditar un nuevo gobierno Frankenstein, para el cual está dispuesto a indultar también a Puigdemont. Es hora de pasar página y es hora de que Puigdemont sea puesto ante la justicia española y que rinda cuentas con un presidente del gobierno que no esté dispuesto a indultarlo, sino que esté dispuesto a defender el Estado de Derecho. Ese es Alberto Núñez Feijóo. Hoy en Recomendaciones del Toro hablamos de Viaje a la Divinidad. Este libro nos muestra la belleza y la importancia de la vida, así como formas más profundas y reveladoras de vivir, percibir y compartir. A través de cuentos, diálogos y preguntas, experimentarás vivencias maravillosas y potentes. Su energía te enseñará que eres más de lo que crees y fortalecerá tu conexión con todo. Es una recomendación del Toro Televisión. Unos dicen que Sánchez ha convocado elecciones el 23 de julio para que no vayas a votar. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. Otros que lo ha hecho para dejarte sin vacaciones. Pero nosotros creemos que puedes echar a Sánchez y disfrutar de tus vacaciones como mereces. ¿Cómo? Antes de hacer tu lista de la maleta para no dejarte nada, tampoco olvides solicitar tu voto por correo. Ahora sí podrás irte tranquilo. Ya sabes, este 23 de julio, antes de hacer tu maleta, deja hecha la suya. Que te bote chapote, macho. Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Vale que lo pagues con el reloj. Vale que te lo traigan a casa con un dron. Y que lo conserves en un frigorífico No From, Digital Fries, no sé cuántos. Vale que convoques a la fiesta con la app más moderna. Bien, muy bien, me lo estoy pasando genial. A este le traes sin cuidado, igual que a este. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuet. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranabogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuet. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie.
Pues ya estamos de vuelta a la redacción abierta. Tenemos que hablar de Yolanda Díaz, que ha presentado hoy por fin ese programa completo con letra pequeña de Sumar. Ha habido algo que nos ha llamado mucho la atención y es que Yolanda Díaz propone un teléfono exclusivo para hombres para curarles de algún tipo de patologías que dice que son exclusivas a la masculinidad. Por ejemplo, pues cuando están en situaciones límite o de crisis que según ella pueden derivar en conductas machistas, en conductas violentas contra la mujer, pueden usar este servicio y ella, bueno, pues va a derrochar esa empatía y esa simpatía que le caracteriza y va a intentar que estos comportamientos no se produzcan. ¿Qué más propone Yolanda Díaz en ese programa de Sumar? Pues un nuevo pacto entre Cataluña y el Estado, una vicepresidencia, atención, de feminismos y de economía de los cuidados, un impuesto obligatorio en todo el territorio para las herencias, eso va claramente dirigido a comunidades como Madrid, además de la creación de 500.000 puestos de trabajo asociados a las energías renovables. ¿Qué os ha parecido este teléfono que propone Yolanda Díaz como medida para incrementar esos casos de violencia machista? Porque a mí me ha parecido bastante machista, la verdad. Bueno, yo no sabía que las crisis o las situaciones en las que me puede atravesar una persona vayan determinadas en función de si eres hombre o mujer, o haya que distinguirlas. Yo creo que cualquier persona que se encuentre en una situación de crisis o necesita ayuda, independientemente de decir en ese momento si eres hombre o mujer, se le debe ayudar por igual. Una diferenciación más hacia un lado que creo que no tiene ningún sentido, porque lo único que genera es crispación en la sociedad. Pero entonces el teléfono, a ver que yo me entere cómo funciona. Un varón tiene una discusión con su pareja, con su lo que sea, y tiene el impulso, se acelera, se molesta, se enfada, se cabrea, tiene un impulso violento, que yo no sé cómo se descubre que uno va a tener un impulso violento, lo que sí me parece irreconciliable con la cosa racional de llamar a un número de teléfono que hay que buscar y a ver si no te sale PAM cuando llamas por teléfono. Entonces sí que va a haber un aumento de la tensión arterial del pájaro en cuestión bastante extraordinario. Isabel. Bueno, yo creo que es una deriva más de estas políticas feministas radicales. La señora Yolanda Díaz pues es heredera de Irene Montero, es decir, las políticas que se han aplicado hasta ahora por parte de Podemos son las que va a aplicar este partido, que es una herramienta más de marketing al servicio de Sánchez. Yo creo que el enfrentamiento entre hombres y mujeres que se ha fraguado por parte de todas estas políticas y esta legislación que tenemos aprobada y que se aplica y se ha aplicado por los distintos gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, tanto el Pacto de Estado contra la Violencia de Género como todas las redes clientelares que se generan y se crean alrededor de esta ley, no han llevado sino pues eso, a enfrentar a hombres contra mujeres. Y es que como a la izquierda ya se le ha acabado la lucha de clases, ahora, lo estamos viendo con la campaña de Sumar, se dedican pues, a enfrentar a hombres contra mujeres, a homosexuales contra heterosexuales, a negros contra blancos, y esta es la campaña de la izquierda. Es así de triste porque no están preocupados por los problemas reales que tienen los españoles. Me pones el toro en suerte, porque con los teléfonos lo que se esconde es la verdadera dentellada del comunismo. Cuando alguien propone una cosa tan injusta como que paguen todas las herencias en toda España y que paguen porque eso tiene que ser recaudado por el Estado. Eso es lo más injusto que hay en el mundo mundial. La mayor parte de las herencias en Europa no cotizan. ¿Por qué? Porque lo que tú heredas ya cotizó. Lo que tú heredas ya formó parte del patrimonio de tus padres o de tus abuelos o de tus tíos, que por cierto las que no son directas también cotizan en algunas autonomías del Partido Popular y eso no se dice. También es injusto, porque lo mismo cotizaron las de tus padres que las de tus tíos o tus abuelos. Cuando fue ingreso por ahorro de sus salarios, cotizó. Si era de ingresos de otro tipo, cotizó. Si han cotizado patrimonio, ya han pagado. Si compraron el piso, ya pagaron. Y ahora en herencia tienes que pagar tú, que en muchos casos en este país hay comunidades, recuerdo 3, Asturias, Aragón y Andalucía, donde mucha gente tenía que renunciar a la herencia, al patrimonio de su familia, porque no tenía con qué pagar el impuesto. Y por suerte llevamos la política contraria desde hace 10 años, de insistir en que esto es injusto, hasta que sale la buena de Yolanda Díaz, nos enseña que lo suyo es el color rojo, no se dejen fiar por la moda, y el color rojo aquí lo demuestra a las claras, dentellada las herencias.
La señora, es que esto es un sesgo comunista de todas. Hombre, es que a este comunismo moderadito lo que se le olvida explicar es que para pagar el teléfono este que va a atender a los hombres y todas las personas que van a atender a este teléfono y la dirección general que se creará y el observatorio que se creará, pues esto hay que financiarlo. Entonces tendrán que explicar estos comunistas moderaditos sobre que todo todo el esto hay que pagarlo. observatorio que tenga 200 asesores Claro, y que vayan a Nueva York a contar las experiencias. Eso es. Esto es lo que mola. Eso es. Ese es el comunista, si el líder de los comunistas siempre ha vivido muy bien. Mejor que el dictador sátrapa más avaro del planeta. Mira, Fidel Castro, por ejemplo, ¿no? Es un nunca acabar. Por cierto, que los aliados de Sumar están muy enfadados, porque dicen que, oiga, es que los de Unidas Podemos no arriman el hombro, no participan en la campaña, son unos golfos estos de Unidas Podemos. Esto también se veía venir, la relación no es buena, desde luego, ¿no? Y no están teniendo casi nada de presencia, yo no les he visto ningún mitin hasta ahora. no. Mientras que sí hemos visto al portavoz, hemos visto a Nacho Álvarez, hemos visto ya en varias ocasiones a Elisabeth Duval, que fue nombrada antes de ayer. Pero ¿dónde están los de Podemos? Sí. La trans esta que viene con el marchamo de... Y más importante, sustituir. Enemiguísima de Pablo Iglesias, que también es llamativo que esté ahí. Sí, efectivamente. Bueno, no sé si estamos en condiciones de ver imágenes de la nueva presidenta de Baleares, que es la popular Margarita Proens, investida hoy mismo, como esta misma tarde, hace un ratito, ahí la ven, en el Parlamento Balear. Pues supongo que en los discursos de agradecimiento tras la votación ya es la presidenta balear y bueno, pues... Por cierto, que momentos antes de esta investidura, no sé si tenemos imágenes o posteriormente podremos verlas, ha habido una concentración feminista muy cerquita del Parlamento Balear en contra de la llegada de PP y Vox a las instituciones. El nombre de estas feministas... creo que, si no me equivoco, Aquelarre Feminista, iban a hacer una especie de conjuro para eliminar la influencia del patriarcado allí en Baleares y bueno, pues algo que no era esperado, pero que se ha producido esta tarde allí antes de la investidura de Marga Proens. Aquelarre Feminista. O sea, que me suena a mí esas dos, no se puede decir, ¿no? Ahora es horario infantil, casi en televisión no se puede decir, pero bueno... Todavía me acuerdo de un diputado vuestro en el Congreso que un día llamó bruja a alguien del entorno político adverso y se armó una zapatista, claro. Otros pensamos que sus motivos tendría, ¿no? Para decir eso. Bueno, avanzamos. Tenemos que hablar de Yolanda Díaz, que ha estado hoy con Ana Rosa. Ya saben que Yolanda Díaz es la mujer de las ambigüedades y de las contradicciones. No sé si se acordarán, pero ella votó que no a esa reforma del Partido Popular de la ley del solo sí es sí. Bueno, ella ha reconocido que esta ley tenía sus pequeños fallos, no estaba del todo bien. También ha sido muy crítica, no es la primera vez que lo dice, con Pablo Iglesias, y asegura que le molestó mucho que la nombrara a dedo vicepresidenta. Tengo opinión propia. ¿Y cuál es su opinión respecto a la ley del sí es sí? La opinión propia es que creo que se pudieron haber hecho mejor las cosas. Y pensé mucho en lo que hacer. Y es verdad que tuve una conversación agria con el señor Iglesias. Y es verdad que tuve una conversación también con el presidente del Gobierno. Y es verdad que tomé una decisión por el bien de mi país. Y aquí estoy. Bueno, pues si no le gustó tanto que la pusiera a dedo, no tendría por qué haber aceptado, ¿no? Esto claro, es lo que siempre le preguntan. Es que son las contradicciones en las que uno se mete solo, ¿verdad? Sí, totalmente. Parece que ahora algunos políticos, en especial los de izquierda, se arrepienten de su pasado y de los pasos que han dado, en este caso, en el gobierno de Sánchez, y dice que ahora la ley del solo sí es sí, que se podían haber hecho mejor las cosas. Bueno, yo creo que es un lavado de imagen clarísimo que quiere hacer la señora Yolanda Díaz. Eso de decir que lo de la ley del solo sí es sí no se pudo hacer mejor, eso no se lo cree ni el que asó la manteca. Yo creo que se quiere desvincular de Podemos, lo estamos viendo absolutamente con las decisiones que se están adoptando por parte de Sumar, con las declaraciones de la señora Díaz, y yo creo que lo que quiere es eso, desvincularse absolutamente de Podemos, pero es que no podemos olvidar que Sumar es lo mismo que Podemos, ese comunismo
moderadito, que nos dice lo que tenemos que hacer, qué coche tenemos que tener, si podemos comer carne o no podemos comer carne, cuántos hijos podemos tener, todos esos consejos que ellos venden pero que luego no aplican en su vida privada. Y es precisamente lo que representa Sumar, que es exactamente lo mismo que Podemos, solo que es una marca, una herramienta que está absolutamente al servicio del gobierno de Sánchez y que va a apoyar a Sánchez, estoy segurísima, si consigue formar. Obviamente no son nada sin él. Bueno, aquí yo creo que hace todo lo contrario a sus siglas, ¿no? Que no es sumar, sino es restar. Todo lo que ella considera de la izquierda que le resta y que ha tenido algo negativo dentro de lo que es el electorado, pues lo desecha. Entonces, realmente lo que tenía que hacer, que es abogar por esa unión de ese bloque de izquierda, está haciendo todo lo contrario. De ahí se desprende su carácter. Bueno, nos vamos a Almería, vamos a escuchar a Santiago Abascal a punto de comenzar un mitin electoral, el que ya será el último de la pre-campaña. En campaña llevamos tanto tiempo que uno ya ni se acuerda, pero la campaña empieza a las 12:01. Lo que pasa es que llevamos aquí no sé cuántos los meses, pero bueno, vamos a escuchar lo que dice Abascal. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por su atención y por su presencia. Almería es una tierra perjudicada por el gobierno de Pedro Sánchez y por las políticas de Pedro Sánchez contra los intereses de los españoles. Almería es una tierra condenada a la sed por la falta de políticas hidráulicas que lleven el agua a todos los rincones de España, para que ese regadío que tanta riqueza ha dado a esta tierra pueda seguir dándola. Almería es una tierra condenada también a la competencia desleal por parte de productos extracomunitarios que no se exigen los mismos estándares fitosanitarios que se exigen a los productos españoles, a los productos que salen de aquí. Y Almería también es una tierra condenada a la inseguridad por culpa de las fronteras abiertas, por culpa de la inmigración masiva que no ha sido controlada por este gobierno, sino al contrario, que ha continuado promoviendo el efecto llamada. Y por eso el 23 de julio toda España se la juega, pero lugares como este, Almería, se juegan probablemente mucho más. Se juegan su seguridad, se juegan su prosperidad y se juegan también el agua. Y por eso estamos ante el reto del 23 de julio, muy convencidos pero extraordinariamente preocupados por la construcción de la alternativa, porque vemos al señor Feijóo, que siempre quiere ser tan centrista, algo descentrado, y le vemos haciendo razonamientos extraños, y le percibimos con la sensación de que tiene más interés y más preocupación en deshacerse de Vox que en librarnos a todos de Pedro Sánchez. Y en esos razonamientos extraños le vemos exigiendo a Vox la entrega de los votos gratis en la región de Murcia para echar al socialismo, donde no hay que echarle, en la región de Murcia, con el razonamiento de que él ha entregado los votos al Partido Socialista en Barcelona o en Vitoria. Es un razonamiento verdaderamente sorprendente, pero es el que estos días ha emitido el líder del Partido Popular. Y además le vemos afirmar que va a derogar el sanchismo y pretende hacerlo pactando con Pedro Sánchez, porque ha dicho que inmediatamente después de las elecciones ofrecerá un pacto a Pedro Sánchez para poder gobernar. Y le vemos además renunciando ante todos los españoles a la alternativa, renunciando a gobernar si no es la lista más votada. Es decir, renunciando a gobernar si hay una mayoría alternativa que suma frente al socialismo, pero si él no ha sido la lista principal. A nosotros eso nos preocupa extraordinariamente, pero también nos lleva a establecer un compromiso solemne y muy serio ante los españoles. Nosotros, si hay un solo voto más para poder expulsar al socialismo, vamos a construir la alternativa. Nosotros no vamos a tener ninguna duda, ni vamos a convertir Murcia en un laboratorio, ni vamos a renunciar a expulsar al socialismo y librar a los españoles de semejante plaga. Muchas gracias y me pongo a su disposición. Santiago, ¿cómo afronta este inicio de campaña en un momento en el que las encuestas parece que están en contra? Bueno, las encuestas siempre han estado en contra y por lo tanto afronto este inicio de campaña como todas las campañas en las que vencemos a los editoriales, vencemos los titulares, vencemos las informaciones periodísticas, vencemos a los pronósticos de las encuestas y nos fijamos únicamente en la encuesta de la calle, que es en la que nosotros confiamos. ¿Qué mensaje le daría usted a estos agricultores que están ávidos de agua, ávidos de una política mejores? ¿Vox es la gran alternativa? ¿Se puede confiar en usted, en su política? Yo creo que no van a encontrar una sola opción política en España que haga lo que hace Vox, que es defender la misma política hidráulica. En Castilla-La Mancha, en Aragón,
que en Almería, es decir, en todos los lugares de España, que el agua tiene que llegar al último rincón de nuestra patria y que para eso tendremos que hacer lo que tengamos que hacer. Un plan hidrológico nacional, la interconexión de todas las cuencas, trasvases, lo que haga falta, pero lo que no es aceptable es que el agua siga echándose al mar y que haya una España sedienta, y que haya una España que va a ver su prosperidad truncada. Por lo tanto, yo creo que quienes nos escuchen hablar de esta manera, en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Murcia y en Almería, saben que pueden confiar en nosotros. Señor presidente, le quería preguntar por este mensaje que ha mandado, que ha anunciado el Puigdemont, el fugado Puigdemont, diciendo que el gobierno le da una oferta de unos días en la cárcel a cambio de un indulto. ¿Qué le parece? Me parece que no es nada sorprendente. Yo creo que obedece a la política que hemos padecido estos 4 años, que es la política de la mentira a los electores y la política, sobre todo, de la traición al pueblo español, pactando con todos sus enemigos, con los enemigos de la unidad nacional, con los enemigos de las libertades e incluso con los enemigos de la vida de muchos españoles. No nos sorprende teniendo en cuenta que han indultado a quienes, como políticos, cometieron, creo, uno de los peores crímenes que puede cometer un servidor público, que es el ataque a la Constitución y a la unidad nacional, que es la base de la Constitución. Se acaba el tiempo en Murcia, no sé si hay posibilidad de un acuerdo, aunque sea en esa segunda vuelta. Por nuestra parte, la mano va a seguir tendida. Lo que ha ocurrido en Murcia es algo verdaderamente sorprendente. En Murcia, Vox alcanzó un acuerdo de investidura en la anterior legislatura con el Partido Popular. Ese acuerdo de investidura no fue cumplido y no solo eso. El presidente del Partido Popular en la región gobernó apoyándose en tránsfugas de Vox. Claro, no pueden pretender la misma fórmula, una fórmula que han incumplido, sobre todo cuando Vox ha pasado de tener 4 diputados a tener 9, sobre todo cuando Vox ha tenido el 18% del voto en la región de Murcia. Quiero recordar que en la anterior legislatura Ciudadanos tuvo el 12% del voto en la región de Murcia y ocupó 4 de las 10 consejerías del gobierno de la región de Murcia. Nosotros no vamos a aceptar que nos insulten y que nos chulen y que nos traten de una manera inaceptable para nuestros votantes. Bueno, la situación técnica nos impide, y lo fundamental ha quedado dicho, era el discurso inicial, luego asistiremos al discurso público y ha terminado el encuentro, con breve encuentro, lo que llaman los técnicos de este oficio canutazo. Eso es un canutazo. Bueno, pues el canutazo al final ha tenido sus problemillas, esas cosas del directo, ¿qué le quieren que les haga? Ahora queda muy claro. Aquí ya tenemos todos experiencia en esto de los pactos. Me froto las manos porque el 23 de julio esto va a ser muy divertido. Ahí recordaba Abascal, dice, oiga, pero es que mire lo que pasó con Ciudadanos, que tenía muchísimo menos porcentaje de voto en Murcia y le dieron no sé cuántas consejerías. Ya verás tú cuando llegue el 23 de julio y alguien diga, a ver cómo va esto. Entonces resulta que Unidas Podemos, con 35 escaños que tuvo un vicepresidente y 5 ministros. ¡Ah! Ahí se va a armar una buena. Bueno, nosotros continuamos, Marina, cuando quieras. Eso es, tenemos que hablar de Arnaldo Otegi, el coordinador de H. Bildu. Ayer en su acto para arrancar la campaña del 23J, cargaba duramente contra Alberto Núñez Feijóo y decía que no se llamen a engaño. La opción que más le interesa a la izquierda progresista y a la izquierda independentista claramente es la de Sánchez. Nos jugamos, por un lado, que existe un bloque reaccionario liderado por Feivox, que lo que pone en riesgo es aquello que amamos y aquello que queremos en este país. Nuestras instituciones nacionales, nuestro autogobierno nacional, nuestros derechos sociales, nuestra lengua, nuestras pensiones, nuestra educación. Todo eso es lo que está en riesgo porque hay una amenaza global de la mano de ese bloque reaccionario. Y por otro lado existe la segunda opción, que es fortalecer la izquierda independentista, la izquierda soberanista, fortalecer el bloque de la esperanza, el bloque que tiene principios. Pues se nos olvida decirle que Arnaldo Otegi ha acuñado ese término, Feivox, que entendemos que es una suma de Feijóo y de Vox y que para él es la mayor amenaza después de ese 23 de julio. No le va a ir tan bien, desde luego, con Feijóo en el gobierno. El sanguinario tiene gracia, ¿eh? Tiene gracia. Hay que mandarlo al Club de la Comedia inmediatamente. ¿Habrá en la ETV Club de la Comedia? Pues seguramente que sí, ¿no? Bueno, Isabel, ¿qué te parece lo que pretende el sanguinario Otegi? Pues lo que es una vergüenza es que este señor forme parte de un partido que debería estar ilegalizado, como es Bildu. Y como así propuso, por cierto, Vox,
y que fue votado en contra también por el Partido Popular. Y esto es una absoluta vergüenza. Pues evidentemente Otegi prefiere al sanchismo, que hemos visto cómo ha gobernado con los enemigos de España y ha seguido con las prebendas con el nacionalismo. Pero bueno, sin duda, pues como has dicho, Javier, yo creo que debería ir al Club de la Comedia, el señor Otegi, porque desde luego es paradójico todo lo que dice. Obviamente tiene que favorecer a Sánchez porque les han estado blanqueando durante todos estos años. Esa campaña de blanqueamiento es la que ha provocado precisamente que puedan llegar a tener la fuerza política que tienen ahora, porque precisamente lo que han hecho es impulsar y decir, estos señores, y crear en la opinión, estos señores si son muy parecidos al Partido Nacionalista Vasco. Como son tan parecidos, han creado en la opinión la idea de decir, ¿y por qué no? Ya conocemos al PNV, ¿por qué no vamos a darle esta oportunidad? Pero claro, bajo ese blancamiento. Y eso es lo que es inadmisible. Bueno, hay que decir que en el partido de Sánchez se han comido lo de la piruleta de Bildu con patatas. No ha habido un socialista que dijera en un momento dado, oye, yo tengo no sé cuántos diputados en el Congreso, les voy a pedir que esto no lo secunden porque lo ha propuesto Bildu, o porque lo apoya Bildu, o porque cuando las listas, cuando pusieron algunos asesinos condenados por delitos de sangre, 7, nada menos, de un total de 40. Los otros no tenían delitos que se sepa de sangre, pero sí tenían delitos de cooperación con banda armada, sí tenían delitos de recaudar para la ETA y tal. Bueno, pues yo no recuerdo que todos estos que llevan la chapa, el aura de haber sido no sé qué cosas en el partido y varones y para aquí y para allá, ni Felipe González. Alfonso Guerra dijo alguna cosilla unas semanas después, pero de los que están en activo, de los que votan, ¿esos qué? Nada, ¿no? Por eso es curioso cuando el Partido Popular habla de derogar el sanchismo. Es que el sanchismo de hoy es el socialismo. Yo creo que no, que en realidad todos los varones, incluso los que de vez en cuando parecen que critican las políticas de Sánchez por meros intereses electorales, están con él también. Entonces yo no creo que haya un socialismo bueno y un socialismo malo. Yo creo que es el mismo socialismo, el de Sánchez, que el de Vara, que el del señor Paje. Desde luego. Bueno, hay una persona, el rey emérito, Juan Carlos I, que sí que está pensando en que se celebren las elecciones, está pensando volver a España, volver a las regatas, a San Censo, lo que le gusta a él, ¿no? Pero la cosa es que no va a venir antes del 23 de julio, lo cual también es un bofetón, según cómo se mire. No sé cómo lo veis, Patricia, pero esto es un bofetón al gobierno de ahora. Claro, bueno, para haber regreso previamente tiene que haber, pues eso, un distanciamiento, un alejamiento, que lo ha habido, pero realmente ahora a lo mejor no se tendría que hablar tanto de regreso, sino de visita, y como tal visita el rey puede hacer los movimientos que él considere, porque tiene total libertad de circulación, puesto que no hay absolutamente ninguna causa que le comprometa. Por lo tanto, por supuesto, puede hacer las visitas que considere. Evidentemente sí debe de pensar, en lo único que yo considero que debe de pensar es que quizá esa visita acapare tanta captación de esa circunstancia que limite todos los temas tan importantes que se deben debatir en las elecciones. Bueno, señoras, un placer enorme teneros en el programa. Gracias por vuestras opiniones, por vuestra presencia en él. Nos vamos a Almería, donde está a punto de comenzar el mitin de Vox. De las elecciones generales que tenemos